presidente Monago asegura que en la agenda económica de España debe tener un papel prioritario Iberoamérica, de ahí que haya invitado a España y a Portugal a reactivar su vocación iberoamericana como ejercicio de inteligencia política. Lo dijo el sábado durante el acto de conmemoración del primer aniversario de la firma de la Alianza del Pacífico, que tuvo lugar en el Teatro Romano de Mérida, un acto en el que participaron, además de los embajadores de Chile, Perú, México y Colombia. El presidente extremeño incidió en la necesidad de explicar a empresas y emprendedores la importancia estratégica de Iberoamérica a corto plazo para el crecimiento económico de nuestros países. Porque históricamente, cuanto más fuerte ha estado España en Iberoamérica, más fuerte ha sido siempre España en Europa. España y Portugal nunca volverán a ser lo que fueron, pero podrán seguir siendo ellos si comprenden que los tiempos han cambiado y ellos tienen que cambiar con los tiempos. Debemos fortalecer nuestras relaciones estratégicas con aquellos modelos de integración económica de referencia internacional, siendo conscientes que el crecimiento económico internacional lo van a liderar otros países. Para finalizar el acto institucional, todos los participantes en el mismo, embajadores de los países miembros de la Alianza del Pacífico y presidente Monago, firmaron un acta de conmemoración que fija el propósito de trabajar intensamente para alcanzar un adecuado nivel de desarrollo social y económico como sociedades libres y democráticas, fomentando a la vez la colaboración institucional entre las empresas y los ciudadanos de Extremadura, Chile, Colombia, México y Perú. Un evento que consiguió congregar en el Teatro Romano de Mérida a más de 3.000 personas que disfrutaron de una gala lírica en la que se pudieron escuchar las voces de la soprano extremeña Carmen Solís, 4 tenores, Dupré, Villaraga, Bernal y Beramendi, acompañados al piano del cubano Alberto Joya.